Bien, jóvenes, ahora nos toca repasar, ver el tema de agua, de acuerdo con la sesión de aprendizaje que te corresponde. Este material teórico está en tu texto, en tu libro de guía, ¿sí? Vamos a poder observar y vamos a poder ver qué cosa es el agua, ¿sí? O la información que debemos manejar sobre agua para lo que es el examen de admisión, para lo que pueda venirte, ¿no? Siempre es importante manejar estos temas. Recuerda que la biomolécula más importante de la Tierra y los seres vivos es el agua, ¿sí? Entonces, por ahí debemos empezar. ¿Cuál es la biomolécula más importante, biomolécula inorgánica más importante de la Tierra y los seres vivos? Es el agua. Según el Banco CEPRO-UNSA, dice que ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra. También dice que ocupa el 71%, ¿no? También dice que ocupa el 71% de nuestro planeta. Recuerda que esta molécula de agua, tú sabes muy bien química, está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y el enlace que existe entre estos átomos es enlace covalente. ¿Sí? O sea, es decir, los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno van a estar unidos por un enlace covalente. Recuerda que el agua pura es eléctricamente neutra. Esto quiere decir que si yo sumo el valor de las cargas que tiene el hidrógeno con el valor de la carga que tiene el oxígeno, me tiene que dar 0. Y obviamente el hidrógeno trabaja con -1. Y hay dos hidrógenos, entonces sería -2. El oxígeno trabaja con... el hidrógeno trabaja con +1. Y hay dos hidrógenos, sería +2. Y el oxígeno trabaja con -2. +2 de los hidrógenos, -2 del oxígeno, 0. El agua pura es eléctricamente neutra. Sí, bueno, entonces no te olvides que el enlace covalente es el enlace que une los átomos de oxígeno el átomo de oxígeno con los átomos de hidrógeno en la molécula llamada agua. Las moléculas de agua son polares. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo esta molécula de agua, mira, acá está el oxígeno, los dos hidrógenos, aquí está su enlace covalente, la distancia entre ellas es de 7.4,5 grados, pero ocurre algo, el oxígeno, te dije, tiene carga negativa y el hidrógeno tiene carga positiva. Por lo tanto, esta molécula de agua es una molécula polar. Tiene un polo negativo debido al oxígeno y un polo positivo debido al hidrógeno, ¿no? Debido al hidrógeno. Es importante manejar esta idea, ¿sí? Entonces, un extremo de esta molécula tiene carga negativa y el otro tiene carga positiva. Cada molécula de agua puede formar enlaces de hidrógeno. ¿Sí? Es decir, ¿pero esta molécula de agua puede unirse con otra molécula de agua? Sí. ¿A través de qué enlace? Del enlace puente de hidrógeno. Profe, ¿cuántas moléculas de agua pueden fusionarse con esta sola molécula de agua? Máximo 4. Y cada molécula de agua lo hará formando un puente de hidrógeno, ¿no? Cada molécula lo hará formando un puente de hidrógeno. Eso ya lo habíamos visto antes, no recuerdo. Bueno, ahora no lo voy a tocar un poco tan detallado, pero sí tal vez te lo vuelva a mencionar después para que tú puedas manejar estos detallitos. O en todo caso, en la parte de química, el profe de química o la miss de química, quien le corresponda, seguramente te va a explicar esto, ¿no? Y yo solamente en este momento quiero recordarte que esta molécula de agua puede unirse máximo con 4 moléculas adyacentes. Si te preguntan, una sola molécula de agua, ¿con cuántas moléculas adyacentes puede unirse? Máximo 4. ¿Cuántos enlaces puente hidrógeno puede formar una sola molécula de agua? Máximo 4. Ahora, el agua tiene algunas propiedades físicas, ¿sí? Por ejemplo, la elevada constante dieléctrica, la tensión superficial, la capilaridad, el elevado calor específico, la densidad, ¿sí? Entonces, aquí deberíamos ir considerando estas propiedades físicas. Vamos a ir detallando cada una. Profe, ¿qué es elevada constante dieléctrica? Recuerda que es la capacidad que tiene el agua para disolver a otras moléculas polares, ¿no? Para disolver a otras moléculas polares. En biología decimos, ¿no? Tiene una alta capacidad de desestabilizar, digámoslo en sencillo, disolver a las moléculas polares, ¿sí? Es por eso que consideramos al agua como
un gran disolvente, o sea, también decimos es el disolvente universal, ¿no? Pero recuerda que es debido, ¿no? Debido a este mecanismo que se le puede considerar así. Ahora tenemos a la tensión superficial. Recuerda que la tensión superficial, en esta tensión superficial, el agua tiene una elevada tensión superficial. Eso quiere decir que la, ¿qué te digo? La gran red molecular compacta que se ha formado para soportar presiones externas es formidable, ¿no? O sea, profe, las moléculas de agua se han unido eh, so, una con la otra, formando una gran red homogénea y compacta que le permite soportar presiones externas. Es lo que ocurre cuando tú vas a una piscina y te tiras un panzazo. Te has tirado a la piscina y te has lanzado este panzazo. ¿Qué pasa con el agua? Profe, parece que el agua me estuviera empujando, me quiere botar, ¿no? Eso es la tensión, es la fuerza que ejerce la tensión superficial sobre tu cuerpo. Pero como tu peso y la presión de la atmósfera es mayor que la tensión superficial, se termina por romper y tú ingresas en la molécula de agua, ¿no? En la gran red molecular de agua, ¿no es cierto? Bueno, eso, ¿no? Pero si fueras un pequeño insecto, digamos un mosquito, el peso que tendrías sería insignificante para las moléculas de agua y tú podrías caminar sobre ellas, ¿no? En el caso de los insectos, de muchos insectos, no de todos, su peso es despreciable y es por eso que ellas pueden caminar en el agua, ¿no? Pueden caminar en el agua. Bueno, recuerda que al final estas moléculas de agua se han cohesionado con las moléculas inferiores para formar esta gran red molecular. Mira, lo vemos como te decía, algunos insectos eh, tienen la capacidad de caminar en el agua. ¿Por qué? Porque su peso es despreciable y los puntos que ocupan en el agua son tan pequeños que ni siquiera se da cuenta el agua de que le están eh, presionando. Entonces, profe, la tensión superficial lo que hace es soportar las presiones externas. Y obviamente la primera presión que soporta es la presión atmosférica. Y sobre eso hay que sumarle la presión que puedan ejercer otros organismos sobre ella. ¿Listo? Eso es muy importante. Tenemos la capilaridad. Recuerda que la capilaridad es la capacidad que tiene el agua de poder ascender, subir a través de tubos muy finos llamados capilares. Mira, acá tengo un plato con agua, aquí hemos colocado los capilares. Esos tubitos son capilares. Son tubitos de vidrio muy pequeñitos que normalmente en el laboratorio, más que para hacer subir agua por ahí, se utilizan para una prueba llamada hematocrito. Pero bueno, ya en otro momento hablaremos de eso. ¿Qué pasa? Agarras, pones el tubo capilar aquí y el agua empieza a subir por ahí, empieza a subir por ahí. Entonces, eso es la capilaridad, es la capacidad que tiene el agua de subir, ascender por un tubo muy fino llamado capilar. ¿Esto a qué se debe? Como verás, aquí se empiezan a generar muchas fuerzas para permitir la atracción adhesiva y que pueda ir subiendo el agua a través del capilar. ¿Qué fuerzas participan? La adhesión, la cohesión y la tensión, ¿no? Cohesión, adhesión y tensión participan en la capilaridad, ¿sí? Si quieres recordarlo así de alguna manera, capilaridad se escribe con C de cohesión y la cohesión tiene adhesión y tensión, ¿no? Si te sirve para recordarlo, perfecto. Recuerda también que hay otras propiedades como es el elevado calor específico. Yo te pongo esta idea, ¿no? A ver, agarra el agua y ponla, ahí trata de hacerla hervir con una vela. ¿Podrá hervir con una vela el agua? La vela se derrite, se acaba y el agua no hirvió. Para que puedas hacer que hierva el agua tienes que ponerla en la estufa, ¿no? En la cocina, prenderla y ahí se calienta y ahí hierve después de un tiempo. Entonces, recuerda eso, el elevado calor específico es la cantidad de energía que se requiere para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de cualquier sustancia. O sea, profe, yo tengo que subir la temperatura y tengo que hacer que cambie la temperatura, pero no puedo disminuirla, tengo que aumentarla. Para aumentar la temperatura necesito ¿qué cosa? Calor. Y obviamente el agua tiene una alta resistencia al calor, por eso que incluso demora en hervir, ¿no? Incluso en el hervidor le toma por lo menos unos 10 minutos hervir ahí, ¿no? Y por eso el hervidor también consume bastante corriente eléctrica, ¿no? Pero bueno, eso es el elevado calor específico, ¿no? La resistencia que pone el agua a cambiar su temperatura, ¿no? La resistencia que pone el agua a cambiar su temperatura. También podríamos considerar otra característica que es la densidad,
¿qué viene a ser la densidad? ¿Sí? Listo. La densidad, eh, al enfriarse, el agua, a ver, bueno, es complicado explicártelo. Mira, en física, el profesor de física normalmente agarra y cuando hace sus clases y hace cambio de fase, calorimetría y todo esto, ahí también les enseña pues sobre la densidad de algunos elementos, ¿no? De algunas sustancias para poder desarrollar obviamente el tema, ¿sí? Y ahí te dicen siempre la densidad del agua, ¿cuánto es? 1. Y la densidad del hielo, ¿cuánto es? 0.5 o un medio, ¿verdad? ¿Por qué te dicen eso? Porque el agua, a diferencia de otras sustancias, tiene lo que se llama comportamiento anómalo. ¿Qué es el comportamiento anómalo del agua? Profe, normalmente el agua, al congelarse y volverse sólida, debería aumentar su densidad y volverse más pesada. Pero eso no ocurre así. Ocurre al revés, el agua se congela, se vuelve sólida, y cuando se vuelve sólida, en lugar de aumentar su densidad, disminuye, ¿no? En lugar de aumentar, perdóname, me equivoqué, en lugar de aumentar, disminuye. Eso se llama comportamiento anómalo del agua. Y bueno, eso yo creo que el profe de física te lo puede explicar más bonito, con más detalles. Él es pues el que te va a dar esos alcances para la parte de física, ¿no? Porque normalmente con cualquier sustancia la tienes líquida y la vuelves sólida, se vuelve más pesada, su densidad ha aumentado, ¿no? Pero en este caso ocurre al revés. ¿Qué ocurre, profe, con la densidad? Solo grábate esto. En física, la densidad para trabajar tus problemas del agua es 1 y del hielo es 0.5. En biología, vamos a manejar esto. La densidad del agua es 1, ¿sí? Pero es 1 gramo por centímetro cúbico a una temperatura de 4 grados centígrados o de 4 grados Celsius. Eso es importante que tú lo vayas considerando, que tú lo tomes en cuenta, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que tú te aumentes, ¿no? O sea, profe, cuando el agua se enfría, se transforma en hielo, su densidad disminuye, ¿sí? Y sería la mitad. Bueno, solo quiero que te aprendas, profe, ¿cuál es el valor máximo de la densidad del agua? Es 1 gramo por centímetro cúbico a 4 grados Celsius, es decir, siendo líquida todavía. Ese es el dato que nos interesa en biología. ¿Sí? Lo del comportamiento anómalo del agua, si quieres le puedes preguntar al profe, si tiene tiempo y lo ve necesario, podrá darte una explicación al respecto. Si él ve que no es necesario que lo manejes, entonces no te compliques la vida, déjalo ahí nomás. No solo recuerda que existe eso, ya cuando estés en la universidad estudiando ingenierías, ahí vas a llevar de repente termodinámica y ahí lo vas a llevar, ¿no? O qué sé yo, en qué curso lo llevarás, no soy ingeniero, pero sí sé que en ingenierías lo lleva. Bueno, hablemos del contenido del agua en los organismos. Recuerda que cada organismo eh, es diferente y que cada individuo posee una cantidad distinta de agua, ¿sí? Eh, Hay factores que permiten que la cantidad de agua pueda variar en los seres vivos. Uno de ellos, sobre todo en el humano, es la edad y la actividad metabólica. Hablando del humano, ¿no? Es decir, que mientras más viejitos somos, menos agua tenemos. Es decir, a mayor edad hay menos agua. El metabolismo, si tú haces ejercicio, haces deporte, sales a correr, o sea, tienes un mayor metabolismo, tú tienes más agua en tu cuerpo. Tu cuerpo necesita más agua y la tiene ahí para llevar a cabo sus reacciones metabólicas porque son más aceleradas. Pero si llevas una vida sedentaria como muchos de nosotros, la mayoría, no quiero decir que todos, o un gran grupo, no, tampoco no puede ser una mayoría, ahí sí vas a ver que como el metabolismo es menor, también el agua es menor, ¿no? Entonces, profe, dos condiciones, a mayor edad, menos agua, a mayor metabolismo, más agua. Recuerda que el agua es el principal solvente polar del protoplasma. Profe, ¿por qué siempre en biología nos ponen palabras difíciles y hablamos en difícil? Porque así nos gusta a los biólogos. Eso es lo único, ¿no? Profe, la célula, dentro de la célula hay una cosa que se llama citoplasma.
Si al citoplasma le saco los organelos y le saco la membrana, ese coloide que me queda le voy a llamar protoplasma. Y un componente importante del protoplasma es el agua. ¿Por qué? Porque en la célula, si no hay agua, no podría llevar a cabo, mira, pues, sus reacciones metabólicas. Entonces tiene que estar ahí. Y esta agua pues le ayuda a disolver muchos compuestos, en particular compuestos polares y iónicos, para llevar a cabo sus reacciones metabólicas. Recuerda que en los tejidos humanos, por ejemplo, el porcentaje de agua varía y en los huesos es un 20%. En las células cerebrales es el 85%, ¿sí? Y el 70% del peso corporal de cada uno de nosotros, ¿sí? El 70% del peso corporal es agua. Recuerda bien eso. Ahora, no solamente podemos hablar de seres humanos, ¿no? También podemos hablar de otros animales, como las plantas, como las medusas. El 95% del cuerpo de una medusa, de una malagua, de un celenterio, es agua. Las plantas acuáticas tienen también 95% de su contenido agua. Si no, no podrían ser plantas acuáticas. Literalmente se ahogarían, ¿no? Las semillas. ¿Cómo crees que germina una semilla en un ambiente seco? Profe, las semillas dentro de su contenido tienen un 5% de agua que utilizan para reacciones metabólicas y para poder germinar hasta poder salir y hacer fotosíntesis y obtener su propia agua y también buscar su propia. Ahora, en lo que es la distribución corporal del agua en el ser humano, recuerda, si recuerda por favor lo siguiente. Tú ya sabes, por favor, tu micro apagadito. Si tienes dudas, acuérdate, si tienes dudas, las apuntas en un papelito y me las haces al final, ¿sí? Al final. Ahora, no me interrumpas, ¿por qué? Porque estamos contra el tiempo, nos está ganando el tiempo, queda muy poquito tiempo de clase para poder avanzar, ¿sí? Entonces, guarda ese final, yo con todo gusto te voy a responder lo que tú me preguntes, pero después, apúntalas en un papelito, si quieres apúntala en el chat, pero no esté aprendiendo su micro para interrumpirme, por favor. ¿Sí? Les aviso eso por si acaso, ¿no? Yo sé que a veces les gusta hacerlo, pero ahí están, ¿no? Ya en el chat pon todas tus dudas, pones en el chat o en un papelito. Y luego, finalizando la clase, yo te las respondo. Te decía, la distribución corporal del agua en el ser humano. Recuerda que el humano y todos los seres vivos estamos formados por células. Por lo tanto, el agua tiene solamente dos posibilidades. O está dentro de la célula o está fuera de la célula. Si el agua está dentro de la célula, diremos que el agua es intracelular. Si el agua está fuera de la célula, diremos que es extracelular. El agua intracelular representa los 2/3 de todo el agua que hay en el cuerpo de una persona, ¿no? O sea, 2/3 de todo el agua que tenemos están dentro de nuestra célula y solamente 1/3 está fuera de las células, ¿sí? Ahora, el agua intracelular puede ser agua libre o agua ligada y el agua extracelular puede ser intersticio y plasma. Bien, si hablamos del agua libre, recuerda que el agua libre es el principal solvente y dispersante del coloide protoplasmático, ya que en ella se llevan a cabo todas las reacciones metabólicas de la célula. El agua ligada, como su nombre dice, no está ligada, está unida laxamente, débilmente a las proteínas. ¿Sí? Laxamente, débilmente a las proteínas. Si hablamos del intersticio en el agua extracelular, vamos a ver que este intersticio, por ejemplo, conforma algunos líquidos corporales, conforma la sustancia intercelular, conforma el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que, como su nombre dice, cefalorraquídeo, ¿no? Está en la médula espinal y en el encéfalo. Líquido sinovial, el que está en las articulaciones, ¿no? El que hace que podamos mover nuestra mano y las articulaciones se sigan moviendo, ahí está. También podemos hablar del plasma, que está dentro de los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿no? Ahí también el plasma de la sangre y de la linfa es agua extracelular. Entonces, profe, el agua intracelular puede ser agua libre o agua ligada. El agua libre representa el 95% de toda el agua que está dentro de la célula. El otro 5% es agua ligada. En el agua extracelular tenemos también dos posibilidades, que sea intersticio o que sea plasma. Estos dos detalles hay que manejarlos bien. Esto tienes que aprendértelo, por favor. Recuerda que entre los factores que afectan al agua corporal se encuentran las células grasas, ¿sí? O sea, profe, la cantidad de células grasas que tenga un individuo hace que afecte la cantidad de agua del cuerpo del organismo, claro que sí.
la regla es esta: mayor cantidad de células grasas o mayor presencia de células grasas, menos agua. Con células grasas hay poca agua. Entonces, profe, a mayor grasa corporal, menor cantidad de agua. Otro factor era la edad, ¿no? A mayor edad, menor cantidad de agua. Y el sexo. Profe, el sexo, si recuerdas, si eres mujercita, tienes una mayor cantidad de grasa corporal que un hombrecito. ¿No? Porque la grasa tiene algunas partes de tu cuerpo donde se va a acumular porque así lo dispone tu fisiología, ¿no? Uno de ellos son las glándulas mamarias, por ejemplo. Entonces, profe, en las mujeres la cantidad de agua es menor que en realidad de los mayores. ¿Por qué? Porque tienen una mayor cantidad proporcional de grasa corporal, ¿sí? Solamente por eso. ¿Listo? Bueno, para terminar con esta parte de agua y poder hacer sales minerales, también nos toca, y lo hacemos ahorita al toque nomás, ¿no? Y como te digo, no hay mucho tiempo, ¿sí? Las preguntas después, tenemos que acabar lo que dicen los temas, y luego esta clase la voy a subir al YouTube, voy a tratar de subir al YouTube. Ayer no he podido subirlas, te cuento. ¿Por qué? Porque simplemente el video pesan mucho los videos que tenía para ti y no los he podido subir. Estoy viendo la forma de hacer que pesen un poquito menos y poderlos subir, ¿no? Cualquier comentario que me quieras dar sobre cómo subirlos, en el chat me lo pones. No uses tu micro para interrumpir la clase, por favor, porque como te digo, tenemos bastante que avanzar y con una hora a la semana después es poco lo que se puede lo que se puede llegar a avanzar, ¿no? Pero tenemos que tratar de estos temas, manejarlos bien, hacerlos bien y ponerlo ahí, ¿sí? Bueno, vamos aquí. ¿Cuáles son las funciones del agua? Actúa como disolvente. Debido a su polaridad, disuelve sustancias, el disolvente universal, tú sabes muy bien. Transporta sustancias en la sangre, constituye el plasma. Y el plasma ayuda a que los glóbulos rojos viajen de un lugar a otro, y los glóbulos rojos y la misma sangre, el mismo plasma sanguíneo, pueden llevar hormonas, enzimas, diferentes tipos de sustancias, ¿no? Pueden llevar. Entonces, función transportadora estructural, como está dentro de la célula, ayuda a mantener el volumen y forma de las células. Termorregulador, como tiene un elevado calor específico, ayuda a que el individuo mantenga su temperatura corporal constante, ¿no? Ayuda a conservar estable la temperatura de un individuo debido a su elevado calor específico. Lubricante de membranas y articulaciones, formando la sustancia intercelular o intersticial y líquido sinovial, por ejemplo, en las articulaciones, ¿no? Y recuerda después que el agua es indispensable para toda actividad metabólica. Recuerda que todo proceso fisiológico se produce exclusivamente en medio acuoso y no se puede realizar en otro medio que no sea el agua. Entonces, por favor, eso sí, apréndetelo, grábatelo bien, mételo bien en tu cabecita, no te vayas a olvidar de esto, ¿sí? Bueno, si hay dudas las pones en el chat, yo voy a abrir el archivo de la otra diapositiva para hacer la otra diapositiva y pasar pues a hacer sales minerales, ¿sí? Dame un momento por favor.